Se agrava la situación en Ucrania. Vladimir Putin reconoce la independencia de regiones separatistas y aprueba ya el despliegue de sus tropas. El Consejo de Seguridad de la ONU está en reunión de emergencia. Trasladan a Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán. A partir de ahora ya estará en una cárcel de mínima seguridad en Estados Unidos. Y en el Día de los Presidentes, niños y jóvenes mandan cartas a los políticos en Washington. Le piden a la administración del presidente Joe Biden que cumpla su promesa con los indocumentados. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Gracias por su sintonía. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con las tensiones en Europa del Este, donde las acciones del presidente Vladimir Putin provocaron que Estados Unidos y los países aliados soliciten una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En las últimas horas, Putin reconoció la polémica independencia de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk en la frontera con Rusia, lugares a donde ya se enviaron tropas rusas. Alfredo Miranda desde Washington con los últimos detalles. Cuando todo indicaba la posibilidad de una cumbre entre los presidentes Biden y Putin los próximos días como un último intento para evitar una confrontación bélica en Ucrania, el líder ruso anunció el reconocimiento de los territorios ucranianos prorrusos de Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes. Considero necesario tomar una decisión que debería haberse tomado hace mucho tiempo, reconocer de inmediato la independencia y soberanía de la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk. El anuncio se produjo después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, intentara el domingo mediar en las negociaciones Kremlin-Casablanca para dar una salida diplomática a la crisis de Ucrania. Según analistas, la estrategia de Putin tiene un claro objetivo: justificar las medidas que él está tomando para afirmar el dominio, la jurisdicción de Rusia sobre parte de Ucrania, sino todo el país, para justificar eventualmente el envío de tropas en el territorio de Ucrania. En represalia a la medida adoptada por Moscú, la Casa Blanca impuso inmediatamente sanciones económicas. Las mismas están orientadas a prohibir nuevas inversiones, comercio y financiamiento por parte de estadounidenses hacia, desde o en las llamadas regiones Donetsk y Lugansk de Ucrania. Se aclaró que estas sanciones no son parte del masivo paquete de sanciones que se aplicaría a Rusia si invadiera Ucrania. Las sanciones aplicadas no tendrían un efecto muy fuerte sobre Rusia y se produciría el rebote a Estados Unidos. Putin dice, primero, tengo una cierta reserva porque vendimos mucho petróleo y gas. Segundo, yo puedo infligir daño también a los Estados Unidos. ¿Qué va a hacer Biden cuando el precio del petróleo sube y la gasolina sube a 5, 6, 7 dólares al galón? Tal como se preveía, poco después de la firma del decreto de reconocimiento de repúblicas independientes, Putin ordenó el envío de tropas rusas de pacificación a la región de Donbass y a esta hora hacen su incursión en territorios de Donetsk y Lugansk. Las recientes medidas en la pulseta Washington-Moscú dejan en claro que en lugar de aplacar las tensiones, continúan su escalada. Aún está por verse cuál será la reacción de la Casa Blanca, además de las sanciones anunciadas. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. En otra información, Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, cumplirá el resto de su condena en un penal de mínima seguridad en Fort Worth, en Texas. El Buró de Prisiones informó que fue trasladada a esta prisión que alberga 976 prisioneras. La esposa de uno de los cabecillas fuertes del cártel de Sinaloa será puesta en libertad el próximo 13 de septiembre del año que viene. Esto después de haber sido sentenciada por narcotráfico y por lavado de dinero. Y varios hijos de indocumentados, así como activistas, unieron sus voces para exigir al presidente Joe Biden que cumpla ya su promesa de campaña para una reforma migratoria después de un año de estancamiento en el Capitolio y a meses de que los demócratas puedan perder la mayoría en el Congreso. Yanis López está en nuestro estudio con toda la información. de Yanis, buenas noches. Muy buenas noches, José. Más de una decena de niños y adolescentes se convirtieron en activistas. Con cartas al presidente Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, les suplican que aprueben una reforma migratoria, la cual los salvaría de ser separados de sus padres, quienes viven por décadas en este país bajo la sombra de una deportación. Señor presidente Biden, yo soy Isabela y soy una ciudadana de Estados Unidos y quiero reforma migratoria para mi mamá.
Isabela, con tan pocos años de edad, comprende que, como ella, millones de menores estadounidenses viven con miedo, porque quizás un día al llegar a casa después de la escuela, sus padres ya no estén. Por más de 30 años no tenemos una reforma migratoria. Las familias siguen siendo separadas. Ante la falta de acción por parte de políticos, estos jóvenes activistas, así como para los líderes proinmigrantes que tienen décadas luchando por una reforma migratoria, aseguran que seguirán levantando sus voces, ya que es urgente que la administración Biden legalice a los más de 11 millones de personas que continúan en el limbo, pero que contribuyen a la economía del país. Han sido muchísimos años de lucha. Mis padres fueron inmigrantes. Mi esposo ahora es mi esposo es inmigrante y estamos en esta lucha y le quiero pedir al presidente Biden que por favor ya no deje más años pasar ni que venga otro presidente. Queremos que él sea el que haga el cambio. Pero una reforma migratoria, además de evitar que millones de familias sean separadas, la organización FWD.US estima que la economía en el país incrementaría 121 mil millones anuales. Si los Dreamers, tepecianos, trabajadores del campo, así como trabajadores esenciales indocumentados fueran legalizados. Incluso expertos aseguran que en estos momentos que existe escasez de trabajadores esenciales a causa de la pandemia, una reforma migratoria solucionaría esta crisis de la falta de mano de obra y al mismo tiempo la inflación. ¿Qué queremos? ¿Cuándo? José, y en otros estados del país también se llevaron a cabo protestas para exigir una reforma migratoria integral, por lo que los activistas aseguran que seguirán luchando, especialmente ahora que vienen las elecciones de medio término y que el voto latino será clave. Estaremos al pendiente. Muy buenas noches. Buenas noches, Dayanis. Vamos a otras noticias. El expresidente Donald Trump ha lanzado su propia red social. Reta a Twitter y a Facebook abiertamente con su red social de nombre Truth Social. Asegura que quiere evitar la censura. En Miami, Anthony Belchi nos tiene toda la información. Donald Trump dijo que volvería a las redes sociales y ha cumplido su promesa. Acaba de lanzar la primera versión de su plataforma cibernética, se llama Truth, Verdad en español, y es una especie de Facebook que pretende reunir a todos sus seguidores. Pues entonces usted puede expresar cómo es América, la democracia y la primera enmienda, que le da el derecho a uno de la libre expresión. Esa libre expresión es la que nos quitan en Facebook, en YouTube y en muchos lugares. Todo empezó en enero del año pasado tras el histórico asalto al Capitolio. Las principales plataformas de redes sociales bloquearon las cuentas del entonces mandatario al considerar que estaba incitando al odio y que su discurso no tenía cabida en Internet. De que Trump llegó a la Casa Blanca, ellos están tratando siempre de bloquear a Trump de cualquier cosa que Trump decía. Eso es lo que está pasando. Tras quedar silenciado en Internet, invirtió miles de millones de dólares en desarrollar su propia plataforma, de momento disponible solo para los iPhone, y así evitar que nadie lo pueda bloquear en Internet. Ya no pueden censurar a Trump más, ya abrió su plataforma. Él va a hablar por ahí y todo el pueblo americano va a dirigirse a él y hablar con él, y su plataforma va a ser la mejor plataforma de los Estados Unidos, no lo pueden censurar más nunca. Pero la vuelta de Trump no convence a sus detractores, creen que volverá a incendiar las redes y a dividir aún más a la población. Tiene su derecho a estar en Internet, pero lo que va a traer no es nada bueno, su tiempo en el gobierno ya pasó, es historia. Está por ver qué rumbo tomará esta nueva plataforma de Trump y si finalmente le servirá como trampolín para volver a relanzarse en la candidatura de 2024. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. La inflación ya es prácticamente insostenible. Las rentas de viviendas están por las nubes y provocan un efecto devastador en las familias. Wendy Castillo con el siguiente informe sobre los alquileres de locura en este país. Mes tras mes, el pago de la renta en Estados Unidos ha aumentado de manera descontrolada. Demasiado, que han subido demasiado. Yo tengo 23 años viviendo ahí y pago casi $1,000. Y otras personas pagan de $1,600, $1,800 en la misma área donde vivo yo de una recámara. Esto ha provocado que muchas personas se vean obligadas a recurrir a sus ahorros, a mudarse a unidades deficientes o a retrasarse en los pagos y arriesgarse a ser desahuciadas, ahora que ha terminado la moratoria federal que había sido decretada por la pandemia del COVID-19. Pero hablando así de las personas que están sin trabajo, pues se les hace difícil. En las 50 zonas metropolitanas más pobladas de Estados Unidos, la renta promedio subió un impactante 19.3% de diciembre de 2020 a diciembre
diciembre de 2021. Esto en propiedades con solo 2 o menos dormitorios, según un análisis de Realtor.com, un sitio web de bienes raíces. Pero el salto fue mayor para el área metropolitana de Miami, donde el alquiler promedio se disparó hasta $2,850, un 49.8% más que el año anterior. En otras ciudades de Florida como Tampa, Orlando y Jacksonville, en los destinos turísticos de San Diego, Las Vegas, Austin, Texas y Memphis, Tennessee, se registraron aumentos de más del 25% durante ese periodo. Es injusto porque los sueldos no suben y las cosas están subiendo demasiado. Y mucha gente no gana lo suficiente para pagar el aumento. El incremento de los alquileres es cada vez más un impulsor de la elevada inflación que se ha convertido en uno de los principales problemas económicos del país. El costo de las rentas aumentó un 0.5% en enero con respecto a diciembre, según lo informó el Departamento del Trabajo la semana pasada. Puede parecer poco, pero ha sido el mayor aumento en 20 años. Wendy Castillo, Noticiero Cierre de Edición. A partir de toda esta semana se avecina la tormenta invernal más fría de la temporada en Estados Unidos. Se esperan inundaciones, tornados, frío récord y nieve en numerosos estados. Las autoridades alertaron de severas tormentas desde las Dakotas a través del centro de Minnesota hasta el norte de Wisconsin y heladas en el sur del estado de California. Una breve pausa y regresamos con más información. No para el tráfico de migrantes en México, usan todos los medios para dejarlos en casas de seguridad. Tremenda revuelta de maestros y violento enfrentamiento con la policía. Al regresar le diremos por qué es que luchan los manifestantes. Descubren casas de seguridad para tráfico humano. Coyotes estaban burlando a las autoridades trasladando a migrantes en autobuses de pasajeros. Efraín González nos tiene el siguiente reportaje desde Piedras Negras, en el estado de Coahuila. Cientos de migrantes están siendo movilizados a través de autobuses de pasajeros para llegar diariamente a la frontera de Piedras Negras, Coahuila. Este contingente de al menos 10 hombres y mujeres fue captado la mañana de este lunes, siendo bajados justo a las afueras de esta ciudad para de inmediato correr en busca de resguardo antes de cruzar. De alguna manera, los choferes de estos camiones logran evadir los retenes de seguridad instalados por las autoridades de los 3 niveles de gobierno con el fin de contener esta oleada, la cual está acelerando su aumento con migrantes no solo centroamericanos. Vienen gente de la India, de Nepal, Bangladesh. Nosotros lo dejamos a ellos en Villahermosa. En los últimos meses en Coahuila se han desplegado operativos para frenar el traslado de migrantes en los autobuses de pasajeros. No obstante, esta modalidad se ha convertido en una de las más utilizadas por las familias que buscan llegar a la frontera a pedir asilo. Nosotros sabemos por informes que parte de los migrantes los trasladan a otros puntos fuera de la mancha urbana e incluso ni siquiera en autobuses de pasajeros, sino en algunos otros tipos de vehículos de carga. Las autoridades locales reportan que diariamente están llegando 500 migrantes a esta frontera, mientras que cerca de 200 son deportados de Estados Unidos, solo por este cruce internacional. En las últimas semanas se ha agudizado la llegada de familias cubanas, venezolanas y nicaragüenses a esta frontera, principalmente a bordo de autobuses de pasajeros y otros tantos ocultos clandestinamente en trenes de carga. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, cierre de edición. Cientos de cubanos protestaron cerca de la Embajada de Costa Rica en La Habana. Los manifestantes reclamaban un permiso de tránsito por San José en su ruta a Estados Unidos. Además de una visa, Costa Rica empezó a exigir a los cubanos una carta de antecedentes penales que abarque 10 años y que demuestren solvencia económica. Al regresar de la pausa tenemos lo siguiente. Se le apareció el diablo a un narco, se lo llevan en medio de un bautizo. Mire, como si fuese un velorio de terror, de espanto, testigos aseguran que una niña se movió en su ataúd y su muerte ahora está levantando una fuerte polémica. Vamos a Guatemala, nuestro corresponsal José Flores nos tiene esta historia.
Algunas personas que estaban en el velorio de Ashley Fabiola Espino, de 13 años de edad, quien supuestamente había fallecido por COVID, aseguraron que la niña resucitó por algunos minutos cuando se encontraba en el ataúd, pero luego se confirmó que ya había fallecido en Alta Verapaz, Guatemala, en la frontera con México. Y hay un muerto, una muchacha que se murió en el hospital de Guerra Chuján, la que decían que del coronavirus se había muerto desde ayer a la 1 de la tarde, y ella ahorita fue levantada de la caja a la hora que la iban a ir a enterrar. Dios está mostrando obras a como está escrito en el mundo, en la Biblia. Las personas aseguraron haber escuchado ruidos adentro del ataúd. Sin embargo, en medio de esa confusión, los padres y los familiares de la menor confirmaron que la niña ya había fallecido, pero denunciaron que no murió de COVID, sino que se trató de una mala práctica médica. De que ella no murió de COVID, y aquí tengo la difusión de la hoja que dieron en Fray Bartolomé. Luego de confirmarse que la niña estaba muerta, fue enterrada en el cementerio local, mientras que sus padres claman por justicia. Ella necesitaba oxígeno, ¿va? Entonces yo me la llevé para el hospital, yo pensando que ella iba a estar bien. Fue una sobredosis que le dieron a mi hija, ¿va? Aunque algunas personas que estaban en el velorio aseguraron por medio de varios videos que la niña resucitó por algunos minutos, a los padres de la menor lo único que les interesa en este momento es que se haga justicia, porque consideran que falleció debido a una mala práctica médica. En Guatemala, José Flores, cierre de edición. Colombia ha despenalizado el aborto hasta las 24 semanas de gestación. Después de 8 horas de debate, la Corte Constitucional tomó esta decisión histórica. El aborto en Colombia era permitido solo en 3 casos, cuando había peligro para la vida o la salud de la mujer, por malformación del bebito incompatible con la vida o por acceso carnal violento o incesto. Vamos a la información de México. En Morelia, en Michoacán, se registró un violento enfrentamiento entre policías y maestros. Hay varios lesionados, 3 profesores detenidos por el conflicto afuera del Palacio de Gobierno. Entre ellos, Gamaliel Guzmán Cruz, líder estatal de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los maestros piden que se les pague la primera quincena de febrero y honorarios de más de 800 trabajadores eventuales. Y en un operativo sorprendente dentro de una iglesia, agentes mexicanos capturaron al llamado 90. Lo capturaron por sus nexos con los Chapitos, el temible cártel de Sinaloa. Vestido elegantemente, José Brian Cepeda Salgueiro acudió a una misa de bautizo. De repente un militar irrumpe, lo toma del brazo izquierdo, se lo lleva. Cepeda Salgueiro tenía una orden de arresto por secuestro agravado. Y como héroe recibieron al patinador Donovan Carrillo. No ganó medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, pero sí se ganó el corazón de todos los mexicanos. Víctor Blázquez con los detalles y las imágenes. Con flores, porras, una bandera de México y hasta mariachi fue recibido Donovan Carrillo, el joven que puso en alto el nombre de México a nivel mundial en la disciplina de patinaje artístico sobre hielo en los pasados Juegos Olímpicos de Invierno. Al menos unas 200 personas entre familiares, amigos y un grupo de mujeres con una flor blanca en mano lo esperaban afuera del Aeropuerto Internacional del Bajío en el estado de Guanajuato, donde la joven promesa del patinaje dijo estar agradecido por las muestras de cariño. Muchas gracias por estar ahí, no solo en este momento, sino también en cada parte del proceso. Emocionado, el atleta olímpico se tomó su tiempo para saludar y tomarse la foto con todos aquellos que lo esperaban y querían verlo de cerca. Con la meta fija en las próximas competencias, su entrenador Gregorio Núñez tiene en sus manos la oportunidad de preparar al joven para ganar una presea. Siempre fue una meta que nos pusimos y siempre se trabajó por ello. Yo creo la determinación, la paciencia y la tenacidad con la que trabaja para lograr sus metas. Y es que a pesar de que en México no hay pistas de hielo para deportistas de alto rendimiento, Donovan fabricó su propio milagro para colocarse entre los 20 mejores patinadores del mundo, ahora con la mirada fija en Milán 2026. Estoy muy contento de poder buscar también un ciclo nuevo de 4 años más con la mira en Milán 2026 y yo creo que se vienen cosas muy padres. Para Donovan Carrillo no existen los límites. Venció todos los obstáculos en su camino a las Olimpiadas de Beijing 2022. Ahora enfocará su energía en las próximas competencias
logró conseguir apoyo y conquistar una presea olímpica. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Cierre de Edición. Los invitamos a que sigan con Cierre de Edición. Conozca a este perrito viajero famoso en las redes sociales y con miles de seguidores. ¿Sabe usted cómo se llama? Su nombre es Boji, es un perro callejero bueno, tranquilo, inteligente y es el animal viajero más famoso de Estambul. Se pasea en metro, en tranvía y hasta en ferry que cruza el canal de Bósforo que divide la capital de Turquía en dos. El jefe de relaciones del metro de Estambul dice que Boji, que en turco significa pasillo del metro, recorre entre 30 y 40 kilómetros diarios. La gente lo quiere, lo cuida y se toma selfies con él, y en sus cuentas de Twitter y Instagram ya tiene nada más que 250,000 seguidores. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en Cierre de Edición. Yo soy José Armando Ronstadt.